Bienvenidos a una clase más de lógica simbólica. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son las formas proposicionales, especialmente las tautologías. Los objetivos de esta clase son el propósito de esta lección y brindar al estudiante elementos para la clasificación de una proposición como tautológica e identificar lo que son tautologías. Definamos entonces lo que son tautologías. En lógica proposicional, una tautología es una fórmula bien formada que resulta verdadera para cualquier interpretación, es decir, para cualquier asignación de valores de verdad que se haga a sus fórmulas atómicas. Por ejemplo, tenemos esta tabla aquí, si ustedes se fijan, ya aquí al final tenemos lo que son los valores de verdad, y si ustedes se fijan aquí todos son verdaderos. Por lo tanto, cuando aquí todos sus valores de verdad son verdaderos, decimos que es una tautología. Veamos un ejemplo. Evaluar lo siguiente. Dice premisa 1, si Alicia llega tarde a casa, será castigada. Premisa 2, Alicia ha llegado tarde a casa. En conclusión, Alicia será castigada. Entonces ustedes, si aquí se fijan, podemos identificar quién es P y quién es Q. En este caso P sería si Alicia llega tarde a casa. Q sería que Alicia será castigada, Entonces, veamos en simbología, nos quedaría de esta manera. P entonces Q y P entonces Q. Recuerden que P es si Alicia llega tarde a casa. Por lo tanto, si Alicia llega tarde a casa, eso implica que será castigada. Y si efectivamente llegó tarde, entonces, en conclusión, será castigada. Evaluemos entonces en la tabla de verdad esta proposición. Bueno, recuerden ustedes que para construir la tabla deben de saber cuántas columnas y cuántas filas llevan. En este caso tenemos dos proposiciones simples que son P y Q. Entonces, para el número de filas lo que hacemos es tomamos base 2 y elevamos, dependiendo del número elevamos a ese exponente. En este caso son 2, nos quedaría 2 a la 2, 4 filas que tenemos acá. Y luego las columnas. Depende acá lo que tengamos. En este caso estaría construido por P, por Q, por lo que está dentro de paréntesis, luego dentro de los corchetes y por último con los conectivos lógicos que están fuera también. Construyámoslo. Nos quedaría, como dijimos, en la primera columna P, en la segunda Q, luego lo que está dentro de paréntesis. Recuerden ustedes, solo vieron el contenido anterior, el orden como irán distribuidas. Luego de que ya se hace lo que está dentro de paréntesis, también lo que está dentro de corchetes y por último lo que está fuera de los corchetes. Ahora, si tenemos aquí 4 filas, entonces la mitad de ellas son verdaderas y la mitad falsa. Luego en Q sería la mitad de eso, o sea, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Luego ustedes se ubican en su tablita de condicional y observan si P es verdadera y Q es verdadera, el resultado es verdadero. Luego, si P es verdadero y Q es falso, el resultado es falso. Si P es verdadero y Q es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. En la condicional solamente será falsa cuando su antecedente es verdadero y su consecuente sea falso. Ahora, en la siguiente columna recuerden que deben ubicarse donde está esta de paréntesis, que es aquí, y luego conjunción P, aquí. Por lo tanto sería, si P es verdadera y P es verdadera, el resultado es verdadero. Ahora, F verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Recuerden que en la conjunción solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Y por último, nos ubicamos en la columna de los corchetes, condicional Q. Sería entonces verdadero, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera y falsa, falsa, verdadera. Una vez que ya tenemos aquí el resultado, si ustedes se fijan, todas son verdaderas. Por lo tanto, ¿será que podemos decir que es una tautología? Claro que sí. La tabla nos indica que la fórmula evaluada es una tautología porque aquí el resultado todas son verdaderas. Ahora veamos el ejemplo 2. Dice demostrar que la proposición es una tautología o no. Para demostrarlo debemos construir la tabla de verdad.
Dice, si no hay ruidos y no estás sordo, entonces debes oírme. ¿Cómo lo expresamos en simbología? Mire, P sería si hay ruidos, ¿va? Entonces negación sería si no hay ruidos y no estás sordo, y negación Q, entonces R, entonces debes oír. Una vez que ya tenemos eso, vamos a construir la tabla de verdad para demostrar que es o no es una tautología. ¿Cuántas columnas llevará esta tabla? Si se fijan ustedes, aquí estamos hablando de 3 proposiciones, entonces significa que serían P, Q, R, vamos a ponerla acá, luego sería negación de P, negación de Q, luego lo que está dentro de paréntesis y por último el conectivo que está también fuera del paréntesis. Una vez ya tenemos armadas las columnas, vemos cuántas filas lleva la tabla. Si son 3 proposiciones, significa que me quedaría base 2 elevado a la 3, y eso es igual a 8 filas. Si tengo 8 filas, recuerden, la mitad son verdaderas y la mitad son falsas. Por lo tanto serían 4 verdaderas, 4 falsas. Luego en Q sería la mitad de esto, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En R sería la mitad de esto. O sea, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Ahora aquí negación de P nos ubicamos en P y lo que hacemos es, recuerden ustedes que en negación lo que hace es cambia el valor de la verdad. Por lo tanto, si las primeras 4 son verdaderas y le aplico negación, significa que aquí las primeras 4 serán falsas. Y en este caso, si estas 4 son falsas y aplico negación, significa que serán las 4 verdaderas. Del mismo modo, aquí en Q, negación de Q, cambio el valor de la verdad. Si aquí las 2 son verdaderas, aquí las 2 serían falsas. Si aquí son falsas, aquí verdaderas. Luego 2 falsas y luego 2 verdaderas. Una vez que ya tenemos esto, nos ubicamos en lo que es conjunción. Y como es de negación P y de negación Q, decimos falso y falso es falso. Falso y falso, falso, falso verdadero, falso, falso verdadero, falso, verdadero falso, 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 luego verdadero y verdadero. Recordamos que en la conjunción solo son verdaderos cuando las 2 proposiciones simples son verdaderas. Ahora, para contestar esta última columna, nos ubicamos en esta y nos ubicamos en R, con condicional. Sería falso, condicional, verdadero, me queda verdadero. Falso, condicional, falso, me queda verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Por último, verdadero, falso, me queda falso. Recordando un poco que en la condicional solamente es falso cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Por lo tanto, aquí en el último nos quedó falso. Eso significa que esta tabla no es una tautología. ¿Por qué no lo es? Porque no todos sus valores de verdad son verdaderos. Entonces aquí demostramos que no es una tautología. Recuerden ustedes que solamente son tautológicas cuando todos sus componentes son verdaderos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacérmela esta tarde. Muchas gracias por su atención.